Bueno, pues enhorabuena. Creo que hoy es un día para celebrar, ¿no? Lo que ocurrió, este proceso inédito, pionero, sui generis, que inauguramos tal cual el día de hoy, domingo 1 de junio en nuestro país. Este proceso que consiste en por primera vez elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros. En resumidas podríamos decir que por primera vez estamos eligiendo a nuestros impartidores de justicia. El pueblo eligiendo por primera vez a sus impartidores de justicia, mismos que antes la verdad es que no teníamos ni idea quiénes eran. Hoy muchos se rasgan las vestiduras en el sentido de que dudando del juicio y del criterio del pueblo para poder elegir, subestimando las capacidades del pueblo para poderse informar, que si bien que el pueblo apenas está aprendiendo, eso no quiere decir que no podamos confiar y empezar a educar y a informar y a mejorar en este proceso para que el pueblo poco a poco se vaya haciendo de la idea, se vaya informando, se vaya educando y paulatinamente vaya siendo un pueblo mucho más informado que el que teníamos antes, que era un pueblo pasivo, un pueblo desinformado, un pueblo desapegado, desentendido, de una materia además tan sensible que es la impartición de justicia en nuestro país. En estos días justamente no he visto muchas quejas de personas que dicen: Presidenta, en lugar de andar perdiendo el tiempo en su elección judicial, usted debería de estar enfocada en lo más relevante, en lo más importante, que es el tema de seguridad, que es el tema de violencia, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? De esta gran desinformación que hay en el pueblo mismo. Por eso es que uno aboga y vota porque el pueblo se informe, porque en efecto partimos de una gran desinformación en el pueblo. Eso es lo que estamos tratando de corregir, que no haya tanta ignorancia en el pueblo. Este tipo de comentarios como el de estas personas, que son varias, ¿no? Las que hablan en este mismo sentido, que consideran que, como acababa de comentar en ese ejemplo, ¿no? Muchos señalando a Sheinbaum, diciéndole o acusándola de que ella está perdiendo el tiempo en estos procesos, en esta votación, en esta elección judicial, y que está, en lugar de atender las causas más importantes, como violencia o seguridad, ella está, según ellos, perdiendo el tiempo en la elección judicial. Y es ahí donde, insisto, o sea, se nota que no hay un entendimiento claro, en el sentido que justamente de esta elección judicial, que al final estamos hablando de, como yo decía, los impartidores de justicia, esto tiene una relación directa justamente con eso de lo que muchos se quejan, o de lo que tanto se quejan. Esto tiene una relación directa con el nivel de seguridad en el país. Esto tiene una relación directa con los niveles de violencia que se pueden vivir en el país. Y esto tiene una relación directa con el nivel de criminalidad, las tasas de criminalidad, la incidencia delictiva, y con justamente la impartición de justicia, ya sea para criminales de crimen organizado o de cuello blanco o de lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, ahí es donde se notan por momentos las deficiencias en el entendimiento de lo que esto representa. Esto que se decidió hoy es algo muy importante, es algo de suma relevancia, no es algo menor, es algo de una relevancia máxima para diversas fines y sentidos en la vida pública de nuestro país, en la vida de cada uno de nosotros, mexicanas y mexicanos que vivimos en este país. Esto que se decidió hoy es algo que va a implicar una relevancia muy importante. Esperemos en el mejor sentido de impartición de justicia, porque a lo que vamos es que veníamos de un sistema que no estaba funcionando, un sistema corrupto, un sistema viciado, un sistema estancado, que no procuraba ni impartía justicia, y que pues creo que algunos decidimos decir, bueno, pues si ese camino no está funcionando,
al menos vamos a intentar otro, al menos vamos a apostarle a otro camino. Y es justamente esto lo que estamos haciendo, es esto lo que hicimos el día de hoy. Todavía tengo aquí mi dedo pintado, ¿no? Para fines ahora sí que de legalidad, transparencia, aquí está todavía. Así que, pues esa es la importancia realmente de lo que hoy estuvo en juego, ¿no? Es tener claro que pues esto tiene una relevancia en el día a día, en el sentido de la impartición de justicia, desde temas locales hasta temas de magnitud mucho mayor a nivel federal, ¿no? En nuestro país. En ese mismo sentido, ¿no? De lo que creo que la gran mayoría, pues me puedo llegar hasta incluir en esto, ¿no? La gran mayoría de nosotros ignorábamos de alguna manera gran parte de la estructura, ¿no? De cómo funciona, por ejemplo, el Poder Judicial. No tenemos como mucho conocimiento, no tenemos como mucha claridad, ¿no? Incluso en las propias boletas, ¿no? En el sentido de que al ser un ejercicio que se presenta por primera vez, pues muchos no teníamos claro que nos iban a dar 6 boletas a nivel federal y luego otras tantas a nivel local o estatal. Entonces, en este sentido, por ejemplo, hablar de que no teníamos claro pues el tema de ministros y ministras, no teníamos muy claro que si las magistradas o magistrados de los tribunales, ya sea de disciplina judicial o los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o los magistrados y magistradas de la Sala Regional, en ese mismo sentido del Tribunal Electoral, ¿no? Más todas las magistradas, magistrados, jueces, magistradas y magistrados de circuito, más jueces, juezas y jueces de distrito, en fin, ¿no? O sea, en ese sentido es entendible que apenas estamos justamente empapándonos de qué va, porque estábamos muy divorciados, digamos, del funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país, y lo habíamos estado durante años, por muchas décadas, si no es que pues, de toda la vida. O sea, es algo que nunca realmente la sociedad mexicana había tenido, ¿no? La posibilidad de acercarse incluso a la parte teórica incluso de la forma en la que funciona nuestro Poder Judicial. Si bien hoy podemos decir que, bueno, en gran medida todavía no tenemos muy claro muchos, ¿no? Las formas precisas de cómo funciona, aquí la buena noticia es que justamente de esto iba, ¿no? Esa es la importancia de haber hecho este proceso y este ejercicio inédito en nuestro país. Desde ahí empieza, digamos, que la importancia de acercar la justicia al pueblo. Una justicia que no estaba alejada de manera accidental o casual, ¿no? No era una casualidad que estuviera tan alejada que no supiéramos, pues, qué es lo que hace un ministro, una ministra, un magistrado, una magistrada, o qué es lo que hacían los jueces. No es casualidad, la realidad es que siempre estuvo pensado y diseñado así el sistema judicial en nuestro país, en un sentido de alejar lo más posible la justicia al pueblo, porque en realidad yo ya he comentado y explicado un poco esto de inicio. En realidad siempre el sentido ha tenido que ver con que la justicia pues siempre ha sido con una noción elitista, y no solo en México sino en el mundo, siempre ha tenido esta concepción de origen, ¿no? Realmente por momentos parece que la justicia en ciertos lugares y formas opera para las élites. Es raro, ¿no? Ver justicias que realmente sean justas, valga la redundancia, y que operen a favor del pueblo o a favor de la justicia como tal, ¿no? Que en teoría pues no tendría que tener colores ni sabores la justicia, ni preferencias, ni privilegios, pero desafortunadamente en la praxis, eso es en la teoría, en la praxis sí las tiene. En la praxis muchas veces la justicia la tiene quien es el mejor postor. La justicia es para quien la paga, para quien le alcanza a, pues, pagarse la justicia. En ese sentido, por eso es que digo que hasta el simple hecho de irnos acercándonos poco a poco a los términos, al término de lo que hace un ministro o una ministra, a sus funciones, a sus objetivos, así como pues toda la terminología en general, ¿no? De la abogacía, que por momentos justamente parece de abolengo, ¿no?
por momentos creo que es muy rescatable que, enhorabuena, por eso yo decía, estemos por fin más cerca de la justicia y de acercar la justicia al pueblo. Justamente hoy yo lo leía en un comentario que me gustó mucho que realiza Julia Álvarez y Casa Ramírez, que dice: este país nunca más será el mismo. En las sobremesas de las familias mexicanas hoy se habla de primero y segundo circuito, de instancias, de materia civil, familiar, laboral, penal. Tal vez se discute la diferencia entre magistrados y ministros por primera vez. Con estas votaciones no solo se democratiza el poder judicial, sino también el anquilosado lenguaje jurídico. Que viva la transformación de la vida pública cada vez más pública. Esto lo dice Julia Álvarez y Casa Ramírez, lo cual suscribo, estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que ella comenta. Y simplemente yo, digamos que complemento, justamente haciendo la síntesis de lo que decía, ¿no? La importancia de acercar el lenguaje al pueblo de México es lo que yo digo, ¿no? La importancia de acercar el lenguaje académico, científico, técnico al pueblo de México. Eso también es justicia. Evitar el lenguaje legaloide, ¿no? A fin de disminuir la desigualdad y garantizar el acceso a la información entendible y digerible para entonces sí empoderar al pueblo de México. Y empoderar no solo al pueblo de México, empoderar a los pueblos. Debería de ser ya una praxis común esto de empezar a renunciar, ¿no? a estos argots, a estos pues lenguajes, insisto, que de alguna manera son necesarios en ciertos ámbitos, pero también en otros terminan siendo obstáculos para acercar justamente el conocimiento, la información hacia los sectores populares, lo cual termina haciendo que los lenguajes se vuelvan elitistas, ¿no? Y que solamente ciertos gremios, insisto, gremios académicos, científicos, técnicos, si hablas con médicos, tienen un lenguaje muy particular. Si hablas con abogados, tienen un lenguaje igualmente muy particular, ¿no? Justamente creo que renunciar a ese tipo de lenguajes exclusivos abona a un mejor entendimiento popular, que al final es lo que ya hoy necesitamos, ¿no? Acercar el lenguaje, insisto, al pueblo me parece que ya es algo revolucionario. Denme un solo segundo. Un segundo nada más. Un segundito. Y bueno, pues cuéntenme, a ver, ustedes, espero que hayan tenido alguna experiencia positiva el día de hoy. Espero de inicio, por supuesto, que hayan salido a votar. Y pues evidentemente hoy ya está de sobreenfocarnos en los que no fueron, en los que llamaron a no votar. Eh, pero bueno, pues finalmente ya quien votó, votó y quien no, pues no. Finalmente, cerrando con esta cuestión de las jergas profesionales, de los argots profesionales, insisto, este lenguaje especializado que por momentos, a ver, es entendible que en ciertos gremios, en ciertos sectores,
puede llegar a ser necesario, puede llegar a ser útil, pero en ciertos otros sectores ya no lo es tanto, ¿no? Sobre todo, insisto, ya cuando quieres democratizar un asunto tan importante que es, por ejemplo, el tema de la justicia. Entonces, bueno, el simple hecho de acercar el lenguaje, insisto, ya es de por sí una excelente noticia, como bien comentamos acá, como bien lo comenta Julia. Pues esto puede marcar justamente un parteaguas, ¿no? Del antes y el después, de la forma en la que empezamos a hablar de la justicia. ¿Por qué es importante? Porque, como dicen por ahí, lo que no existe no puede ser nombrado, ¿no? Y si no se nombra, pues muchas veces no existe. Entonces, en ocasiones sucedía que uno asumía que pues ahí estaba el Poder Judicial por ahí operando, quién sabe cómo, quién sabe quiénes, pero ahí estaba, ¿no? Y creo que justamente esta pasividad social y ciudadana fue la que de alguna manera, sin ser directamente responsables, y fuimos indirectamente cómplices, ¿no? De permitir tantas décadas de injusticia, justamente, que, insisto, a veces se subestima el poder que tiene hasta el lenguaje, la plática. Pero esta primera vez y primer ejercicio que tenemos hoy, como bien lo dice Julia, el simple hecho de que ya se pueda llegar a hablar de materia civil, materia penal, materia familiar, circuitos, distritos, ministros, magistrados, jueces, para que vayamos entendiendo hasta en el sentido del lenguaje de qué trata esto, ¿no? Y podernos poco a poco, incluso desde el propio lenguaje, irnos familiarizando justamente con el funcionamiento y el sentido de la justicia, y por supuesto ya en su praxis mayor, pues por supuesto de ir identificando qué es lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? En ese sentido, como decía, pues al final el lenguaje técnico, el lenguaje especializado, de alguna manera te va a crear una brecha de acceso, ¿no? O sea, ese es el mensaje importante, digamos, de esto. Esto es lo que generaba el no saber, ni siquiera, pues, no tener ni siquiera la cercanía a los términos legaloides, que yo les denomino así, pues de la forma en la que, digamos, el Poder Judicial anterior operaba. Ahora que ya un poco se nos está acercando hasta en términos de lenguaje, esa brecha se disminuye. Por tanto, insisto en que es muy importante esto, no es nada menor que el pueblo poco a poco se vaya familiarizando. En este sentido, insisto, este es el primer ejercicio, pero esto que todos critican que hay errores, que hay mejor, sí, por supuesto que va a haber errores, porque insisto, no hay procesos perfectos, hay procesos perfectibles, ¿no? Y menos cuando son procesos ligados a los seres humanos, ¿no? Procesos sociales. No existen, no hay tal, ¿no? No existen los procesos perfectos. En este caso fue un primer ejercicio con errores, con mejoras, pero precisamente para allá vamos, ¿no? Esta es la primera vez, digamos, vamos en una especie de curva de aprendizaje, viendo qué se queda, qué se quita, qué se modifica, qué se mejora, para que las siguientes elecciones, ¿no?, sean mucho mejores que la primera, y lo serán, sin duda alguna. Obviamente ya contaremos con una sociedad todavía más informada que esta primera vez, y ese es el sentido, ¿no? Más participativa, más entendida qué es lo que se está en juego, en fin. Aquí lo que tenemos que decir al menos es que esto fue el punto de partida nada más. Y así es como se generan las instituciones, al final parten de un día, ¿no? Y a lo largo del tiempo se van mejorando. El propio Instituto Nacional Electoral es un ejemplo, ¿no? El Instituto Nacional Electoral no nació así como hoy funciona. Y digamos que el instituto tiene sus pros y sus contras, ha tenido malos momentos, los ha tenido mejores, pero de eso va, ¿no? Que al final se va construyendo un poco la ciudadanía a partir de la participación. Cierro el comentario de Julia con una canción. Del monte crecimos, pero pa' que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos. Bueno, la dejo hasta ahí porque si no me van a censurar. La canción se las recomiendo mucho. Se llama Hijos del Cañaveral. Y
es de Residente. No la puedo poner completa porque me censuran por derechos de autor no se puede. Pero lo que sí es que les voy a leer la letra. Y precisamente creo que va ligado a esto que estamos hablando, ¿no? O sea, al final, lo que siempre digo, al final somos el pueblo, pero hay todavía pueblo que desafortunadamente está más abajo. Y a veces así se les llama, ¿no? Los de abajo, los nadies les llamaba Galeano, los olvidados les llamaba Buñuel. Y por eso es que creo que somos los que más deudas tenemos con la justicia, ¿no? Los hijos del pueblo. Por eso me gusta la canción de Residente que se llama Hijos del Cañaveral. Y voy a leer la letra. Y ya ustedes la escuchan. Desde que nacimos nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte. Todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos, pero pa' que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda, la limonada para el capataz de la hacienda. Todo lo que sobrevive, somos la caña fermentada del Caribe. Pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir sin saber leer ni escribir, y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al compás de la clave. Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato con un pie descalzo y el otro con zapato. Con la medalla del cacique en la casa de empeño, somos los dueños de un país sin dueño. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava, esta raza siempre es brava. Aunque sople el temporal pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna. Nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa. Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros, y soñamos desde la misma orilla, sin perder el camino porque aquí los cucubanos brillan. Viene el huracán y le rezamos a la cruz y jugamos brisca cuando se va la luz. El calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el agua hasta que abran la represa. Aquí los viernes santos se come yautia, aquí los reyes magos vienen de Juana Díaz. Velamos parados a los difuntos y a los patronales, en la caja de muertos nos mareamos juntos. Lo nuestro no hay nadie que nos los quite, porque por más nieve que tiren, aquí la nieve se derrite. Aunque siempre en las raíces como les da la gana, los palos de guanábana no dan manzanas. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava, esta raza siempre es brava. Aunque sople el temporal pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre. Se refleja en el machete, hijos del cañaveral. A latigazo limpio desde el descubrimiento no pudieron. Seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que no cantan en nuestro himno. Hay que soltar los barcos del muelle. Esta carreta ya se mueve sin bueye. Al colono lo bajaremos del trono, pa' que nuestra bandera cante en un solo tono. En el 4 Luisito Sanz, en el bongo Anthony Carrillo, háblale a los santos. Dale. Compositores René Pérez, Joglar. Somos los hijos del cañaveral y bueno, al final yo agarro los hijos del cañaveral, por supuesto que seguramente René habla de su bella y patriótica tierra en Puerto Rico. Sin embargo, al final todos somos hijos del mismo rito, del mismo río, del mismo cañaveral. Esa canción creo que puede ser la canción de todos los hijos del pueblo y de los hijos del pueblo del mundo, que al final sean un cañaveral, en un río, en una montaña, en un lago, en un rancho, en una ciudad. Al final somos hijos del pueblo y del cañaveral que corre
y que esperamos en algún momento nos salpique un poco del agua que a otros les llega con más calma, y a nosotros por momentos o nos salpican pocas gotas o es tanta el agua que nos ahoga. Somos hijos del cañaveral en el sentido de que somos hijos del viento y de la tierra y de lo poco que tenemos. Los hijos del pueblo, los hijos de los campesinos, los hijos de los obreros, que por momentos parece que se les robó el destino por haber sido hijos del pueblo. Es a estos hijos del pueblo donde me incluyo, los que solemos gritar y exigir justicia, porque esa justicia no nos llega. No nos llega sin luchar, no nos llega sin exigir, no nos llega sin reclamar. Es una justicia por la que nacimos para pelear, por la que nacimos para arrebatar, porque no las han querido quitar. Muchas veces. Y hasta hoy el pueblo, y hablo ya del pueblo de México, sigue teniendo mucha sed, y es esa sed de justicia la que, insisto, a partir de procesos como el que estamos viviendo, gracias a ellos podremos poco a poco ir avanzando, ¿no?, en ese acceso y en finalmente saciar esa sed de justicia.